día tenemos un tema y se llama una mente inactiva. Una mente inactiva. Vamos a ver qué es una mente inactiva. En nosotros los creyentes no debe existir esa mente. Vamos a hablar de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque estamos sentados a tus pies para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Y ahora, Señor, estamos para recibir tu palabra, porque necesitamos hoy más que nunca ser alimentados por ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos a través de mis labios, Señor. Enséñanos, Padre, a cómo tener una mente activa, no inactiva, Señor. Padre, gracias, porque de nuestra mente depende nuestro comportamiento contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, para que tu palabra sea entendida y archivada en nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Una mente inactiva. Amados, una mente inactiva es una mente muy pasiva. Es una mente casi dormida. Dios, amados hermanos, nos hizo completos y nos dio un cuerpo vivo, activo, que accione y reaccione. No quedarnos ahí adormitados, pensando en lo que el diablo nos pone a pensar. Eso es una mente inactiva, una mente ociosa. Veamos en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y dice así: bendito sea tu nombre, y los espero de que busquen. Oseas 4:6. Y los que no lo encuentran, pues, escuchen. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que hace un creyente con una mente pasiva. Un cristiano con una mente pasiva, eso es lo que hace. Desecha la palabra de Dios. No le interesa, no la estudia. Por tener una mente pasiva, una mente ociosa, no estudia la palabra de Dios. No la obedecen, al contrario, la desprecian. Y al despreciar la palabra, están despreciando a Dios, nuestro Padre. Pasividad, la palabra pasividad es lo opuesto a la actividad. La pasividad mental es un problema muy peligroso. Repito, la pasividad mental es un problema pero muy peligroso, porque allí es donde nos ataca el enemigo, en nuestra mente. Y si tenemos una mente pasiva, casi dormida, entonces el enemigo va a amontonarnos como un sofacón de basura. Toda la basura que el diablo quiere meternos nos lo pone en la mente, porque no reaccionamos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Segunda de Corintios, del 3 al 5. Nos enseña a cómo cuidar, a cómo proteger nuestra mente. Por eso tenemos que ser activos, vivos, saber reaccionar ante los ataques del enemigo que viene a nuestra mente pasiva. Cuando tenemos una mente pasiva, el enemigo dice: mira, ese cristiano es dormido, por no decir es bobo. Le ataca todos los pensamientos malos y todo lo coge, porque tiene mucha pasividad.
Dice, no me importa que venga cualquier cosa que me metan a la mente, no importa. Yo no hago caso. Dice, pero no hacen caso, pero los pensamientos sí le dañan la vida. Entonces dice así, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues, aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo nos va a atacar en nuestra mente siempre a ponernos fortalezas. Él no anda jugando. Él no juega. Él quiere matarnos. Él quiere robarnos. Él quiere destruirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Derribando argumentos y toda altivez, toda mentira que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tiene que obedecer la palabra de Dios, ese pensamiento. Si llega y usted lo cautiva y dice, ajá, te cogí preso, obedece la palabra de Dios. No, yo no obedezco la palabra de Dios. Se va entonces. No se sujeta a la palabra, se va, porque no es de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, despertar nuestra mente, tener una mente activa, para saber de dónde vienen los ataques, no recibirlos. Porque si no, toda enfermedad nos va a llegar, todo problema nos va a venir. ¿Por qué? Por tener una mente muy pasiva. Somos receptores de todo, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Gloria al Señor. Veamos en Efesios 6, del 10 al 12. Efesios 6, del 10 al 12. Nos da un poquito más de información. Y nos instruye el Señor a cómo fortalecer nuestra mente. Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Gloria al Señor. Porque tenemos que fortalecernos como Dios nos manda a que nos fortalezcamos. Es según Dios, no es según nosotros. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra fuerza, no en nuestro poder, que no tenemos ninguno, sino en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si la Biblia nos dice que tenemos que estar cuidadosos, preparados para cuando vengan las acechanzas del diablo, es porque van a venir. No estemos pasivamente esperando que el diablo venga, no. Estemos preparados para cuando él venga, hacerlo huir. Gloria al Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No peleamos contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al conocer a nuestros enemigos, que son espirituales y poderosos, nosotros tenemos que preparar nuestra mente. Amén. Tener una mente muy activa, que tenga las alarmas bien puestas, los sensores bien puestos, que apenas venga un pensamiento negativo, ahí suena la alarma. Esto no es esto es ataque del enemigo. Amén. Suena la sirena, eso ya alerta, y entonces ya usted está con la palabra, saca la palabra, la espada del espíritu y pelea y le corta la cabeza a ese pensamiento que no viene de Dios. Primera de Pedro 5:8. Porque si no, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Seríamos receptores de todos los ataques del diablo. Y él no anda jugando, repito, él no juega. Él quiere robarnos, matarnos y destruirnos.
Y al destruirnos a nosotros, destruye a nuestros hijos, nuestra familia, toda nuestra casa. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8. El Señor nos aconseja a cómo fortalecernos, cómo cuidar nuestra mente, cómo poner un cerco espiritual en nuestra mente con la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, cuidad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora el diablo? Al que tiene una mente casi dormida. Que ya vimos que esa es la mente pasiva, la mente ociosa, que no está dispuesta a luchar. Sí, amados. Tenemos que estar alerta a todos los ataques del enemigo. La palabra pasividad también quiere decir falta de sensación, falta de deseo, apatía general, tibieza y pereza. Todo eso conforma, quiere decir la palabra inactiva, pasiva. Sí, amados. Por eso Dios nos alerta con su palabra. Por eso que tenemos que estudiar la palabra, porque aquí están las armas. Cada que estudiamos la palabra nos estamos vistiendo de la armadura de Dios. No es que está usted estudiando por estudiar, no. Cada vez que usted se pone con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, usted se está vistiendo de la palabra de Dios, se está revistiendo del poder de Dios. Veamos en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Esto es una advertencia que el Espíritu Santo nos hace a todos y cada uno de nosotros para que no nos durmamos en los laureles. La palabra de Dios dice que cree que esté firme, mira que no caiga. Por lo tanto, tenemos que vivir atentos a lo que Dios nos dice y atentos a lo que el diablo puede hacernos. Y dice así: por lo cual dice, ¿quién nos dice? El Espíritu Santo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice levántate de los muertos, no que estás durmiendo en el cementerio, no, sino que estás durmiendo con los muertos espirituales, con la gente que tiene otra mente pasiva. Levántate tú, que el otro muerto espiritual, al ver que te levanta, tú también se va a levantar contigo. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miremos cómo andamos, hermanos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Dios nos dice aquí en su Escritura que son malos los días, es porque lo son, hermanos. No como la gente dice, no, estamos en los tiempos buenos y que lo mejor está por venir. No, hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio verdadero dice que los días son malos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Salvarnos, pues. Llevarnos al cielo. Por eso estamos preparándonos. Si, hermanos, de otra manera no estuviéramos nosotros aquí con la palabra. Estamos primeramente adorando a Dios y preparándonos para irnos al cielo a morar con Él. Porque lo amamos, porque lo necesitamos. Anhelamos vivir con Él. Estamos hastiados de vivir en este mundo asqueroso.
Aquí hay mucha maldad, mucha perdición. Entonces, ¿qué anhelamos nosotros? La patria mejor, la que está arriba. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y vivir conforme el Espíritu Santo nos está aconsejando a que vivamos. Veamos en Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, versículo 11 al 14. Nos sigue dándonos instrucción el Señor, porque somos sus hijos y Él nos instruye. Y esta mañana nos está instruyendo para que despertemos, para que nuestra mente sea despertada por la palabra de Dios y no vivamos pasivamente, sino que vivamos activamente con la luz de la palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya la trompeta está para sonar. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Preocupémonos más por vestirnos con la palabra de Dios, hermanos, que cuidar tanto nuestro cuerpo físico. Cuidemos más nuestra alma, cuidemos más nuestro espíritu. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no le des gusto a tu carne, no le des gusto a tus emociones, a tus sentidos. Que quiero ver esta película, pues no la veas. Si te va a edificar, si es una película de Dios, está bien. Pero si es del mundo, no te edifica, no la veas. No le des gusto a la carne. O sea que es tiempo de ir matando la carne. ¿Para qué? Para que Cristo pueda vivir en nosotros. Gloria al Señor. Amén. Detrás de la pasividad, amados hermanos, hay espíritus malignos. Detrás de esa pasividad, ¿no? De esa aparente tranquilidad, de aparente sosiego. No, yo vivo sosegadamente, yo no tengo afán, no tengo nada. Es peligroso. Porque, ¿qué dice en 2 de Corintios 11:3? 2 de Corintios 11:3. ¿Qué le pasó a Eva? Eva estaba nuevecita en el jardín del Edén. Ella, su mente no se preocupaba de nada. Pero el diablo, ese andaba como león rugiente y ¡pum! Se la devoró a Eva. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire cómo fue engañado en la mente, en los sentidos. Vuestros sentidos, vuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si no cuidamos nuestra mente, si no la protegemos con la palabra de Dios, entonces estamos siendo infieles a Dios. Porque le estamos dando lo más importante para el diablo, es el aeropuerto principal, es la mente. Porque él no puede penetrar adentro si no penetra aquí primero. Por eso él necesita la mente. Si controla nuestra mente, ahí sí ya se puede posesionarnos de nosotros. Puede dominarnos. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra mente.
Gloria al Señor. El enemigo tratará de tomar y controlar nuestra mente para desviarnos del plan perfecto, para desviarnos del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Pero el diablo quiere desviarnos. ¿Cómo? Transformando, cautivando, controlando nuestra mente. Sí, amados. El diablo sabe que la inactitud, la falta de acción en el creyente nos conduce a derrota. Él sabe. ¿Sí? Veamos en Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra mente. No podemos perder el tiempo. Es como que usted vaya a la escuela. La iglesia es una escuela. Y cuando va a la escuela, ¿cuál es su aspiración? Pasar de grado primeramente. ¿Para qué? Para graduarse algún día. Pero muchos cristianos están 20, 40, 50 años, mueren en la iglesia y no pasan de primer grado. Eso es lo que dice aquí. Hebreos 5 del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Te has hecho sordos a la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Leche todos los días y no de alimento sólido, como bebés. El bebé toma leche, pero cuando crece ya no toma leche. Ya come una comida sólida. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, que es la palabra, el estudio de la palabra, es para los que han alcanzado madurez. ¿Por qué han alcanzado madurez? Para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que tienen la mente pasiva son débiles e inmaduros en la fe. Carecen de sensibilidad y discernimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo malo. En cambio, los de mente activa demuestran madurez espiritual mediante la práctica continua de la justicia y la obediencia, porque se alimentan todos los días con la palabra de Dios. Y están fuertes. Viene una enfermedad, se paran firmes y pelean con la misma muerte. ¿Por qué? Porque está fuerte. Fuerte en la palabra. Fuerte en su fe. Está agarrado, bien parado en la roca. Aquí tenemos un ejemplo viviente, el hermano Tony. El diablo quiso matarlo así de un día para el otro. Ya el doctor dijo, ya vaya a enterrarlo, ya busque ya todo. Pero él dijo, no. Se paró él ahí y dijo, no, que va, yo sé dónde está parada mi vida. Ah. Y la pelea sigue peleando, pero la victoria sigue llegando día. ¿Por qué? Porque su mente no le da cabida a los pensamientos del enemigo.
Su mente le da cabida solo a la palabra de Dios. Él pone lo que está aquí. Ahí está la victoria, hermanos. Nuestra confesión de la palabra, obedeciéndola y viviéndola, no recitándola como el papagayo, no. Viviéndola, siendo hacedores de esa palabra. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Para recordarnos lo que somos. No somos cualquier cosa. Somos los hijos de Dios. Somos hechos por Él. Y si Él nos ha hecho bien hechos, pues. No son mal hechos. No, Dios hace perfecto todas las cosas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Nuestro Padre, Dios. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sabemos quiénes somos en Cristo. Nuestra mente sabe, como 2 y 2 son 4, de que tenemos la mente de Cristo y que la mente de Cristo recibe solamente palabras de Cristo. No puede recibir palabras del diablo. Y esas son las mentiras que llegan a una mente. Nosotros tenemos la autoridad para rechazar o aceptar el pensamiento. Sí, amados. Cuando viene de Dios, el pensamiento lo cogemos. Pero cuando viene ese pensamiento, no viene directamente del aire para acá, no, de aquí a acá. Porque el Espíritu Santo está de adentro. Sí, amados. Y tenemos paz y seguridad de Dios. Pero cuando es el enemigo, no, hermanos. El creyente activo se está moviendo sobre los problemas, empleando su voluntad para resistirlos todo el tiempo. Resistirlo es pelearlos todo el tiempo. Veamos Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Tenemos que obedecer la palabra al pie de la letra. No saltarnos. Porque si nos saltamos, nos alteramos y nos metemos en un problema. Ya le voy a decir cuál es el problema aquí. Dice, someteos pues a Dios. Primero. Segundo punto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nunca se atrevan, hermanos, a resistir al diablo sin antes someterse a Dios. Muchos quieren pelear con el diablo sin someterse a Dios, sin obedecer su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el diablo les va a dar duro. Por eso tenemos que ser obedientes y someternos primeramente a Dios. Entonces ahí podemos resistir. Primero nos sometemos a Dios para poder resistir al diablo y sus demonios. Nos sometemos a Dios, ¿de qué manera? Obedeciendo su palabra, siendo hacedores de ella. No solamente oidores, sino siendo hacedores de la palabra de Dios. Como dice Santiago 1:22, ya no lo vamos a decir porque ustedes la saben de memoria. Veamos en Mateo 22, del 37 al 39. Esto es clave. Mateo 22. Gloria al Señor. Amén. Mateo 22, versículo 37 al 39. Obedecemos a la palabra. Ya vimos en Santiago que dice, y ser
no solamente, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, aquí vamos a ser hacedores. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un requisito fundamental. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Con toda nuestra mente. Él no quiere a medias. Él no quiere un poquito de nuestra mente. Quiere con toda. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amar a nuestro prójimo de la manera que nos amamos a nosotros mismos. Si fallamos en eso, entonces no nos estamos sometiendo realmente a Dios. Nos sometemos a Dios cuando estamos cumpliendo estos tres principales y los más grandes mandamientos, dice. Entonces, si lo hacemos, no tenemos ningún problema. Dios quiere controlar nuestra mente, que tengamos sus pensamientos, que tengamos sus pensamientos. Ese es el propósito de Dios, porque somos sus hijos. Y el Padre quiere que el Hijo te esté pensando como piensa el Padre. Él no quiere que piense como está pensando el mundo. Veamos en Primera de Corintios 2, del 10 al 16. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 16, para entenderlo correctamente. Hay que leer toda esta parte para poderla entender a la perfección. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al verso 16. Y dice el apóstol Pablo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Cuando aceptamos a Cristo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos ocupar nuestra posición de hijos. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No estamos hablando cosas de novelas ni poesías, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice el Señor en su palabra. Y si Él lo dice, es verdad. Legalmente tenemos la mente de Cristo. Por eso es que Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente, para que nuestra mente esté llena de su palabra, para que no haya cabida en ese aeropuerto. Si llenamos bien este aeropuerto con nuestra mente,
¿Usted cree que si está lleno nuestra mente, ese aeropuerto, en un aeropuerto donde está lleno y los aviones quieren aterrizar y dicen, no, está lleno, no hay espacio, no puede aterrizar? Y el diablo y los demonios dan vueltas y dicen, no hay espacio ahí, está lleno, no hay espacio. La torre de control dice, hey, no puede aterrizar, no hay espacio. Vamos a otro aeropuerto, a buscar otra mente. Está llena de la palabra. Y al estar llena de la palabra, está llena del Espíritu Santo. Y lo que salen es los ángeles alrededor. Dicen, no. Ahí está peligroso porque ahí vamos a tener un accidente. Nos van a mandar al abismo. Lo que estamos buscando es lo que no hemos guardado. Porque se tiene una mente activa, que está la palabra de Dios ahí que fluye. Eso me manda al abismo. Mínimo me manda al abismo y yo no quiero ir a prisión. ¿Vieron? Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere. Que sepamos que tenemos la mente de Cristo. Él nos la respalda. Los ángeles respaldan nuestra mente cuando en la mente está la palabra de Él. Pero si no está la palabra de Él en nosotros, los ángeles se hacen a un lado. La protección, la seguridad del aeropuerto se fue a un lado. Sí, mis amados. Entonces tenemos que cuidar la mente. Los hermanos de mente pasiva alaban a Dios solo cuando se sienten dispuestos. Ay, tengo ganas de ir a la iglesia ahora porque voy a alabar un ratito. O pues en la casa voy a orar un poquito. O voy a leer la Biblia, siento dispuesto. No, pero no es así, hermanos. No. Obedecen la palabra cuando les parece. Y si no desean hacerlo, sencillamente no lo hacen. ¿Qué es lo que está haciendo ese cristiano con esa actitud? Dándole lugar al diablo. Sí, amados, eso. Le está dando lugar al diablo. No le está entregando solamente la mente, sino la vida. Dice, ven aquí. Si estamos enojados con nuestro prójimo, estamos enojados con Dios. Acuérdese de los mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo, como a nosotros mismos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El lugar que le damos al enemigo es una mente vacía de la palabra de Dios. En las guerras, aquí terrenales, ¿qué hacen los ejércitos? Tratar de apoderarse primerito de los aeropuertos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Tomando los aeropuertos y puertos marítimos, ya tienen ganada la guerra. ¿Por qué? Porque le cortan el camino, le cierran el camino. Sí, amados. Para que Él la llene con pensamientos negativos a la palabra. Estamos entregándole, diciendo, ve, llénale todo lo que tú quieras. Yo tengo pereza. Llénala tú. El cristiano que tiene una mente pasiva, amados hermanos, no lucha contra los malos pensamientos. No, los recibe. Los recibe como que fueran propios de Él. Sí, hermanos. Veamos en Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, del 24 al 26. Y esto está pasando en la iglesia de Jesucristo, hermanos. Desgraciadamente está pasando por el descuido de nuestra mente. ¿Lo tienen? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Uy, yo salí hace 10 años de esa casa. Hace 20 años.
pero me da una vueltita por ahí para ver si encuentro chance, si hay un espacio libre. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, dice, oh, está de renta. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, por no cuidar la mente, hermanos. ¿Sí? No estoy diciendo que toda persona que tiene malos pensamientos tiene demonios. No, no digo eso. Pero detrás de los malos pensamientos hay un espíritu malo. Sí, hermanos. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, a veces pensamos cosas malas. ¿Usted cree que viene de Dios ese pensamiento? No, ¿verdad? Porque Dios es santo. Viene de los mismos demonios. Sí, hermanos. Nosotros tenemos que reprender esos pensamientos. Por eso tenemos que mantener limpios nuestra mente. Por más santo que sea un creyente, de pronto viene o en sueños o despierto un mal pensamiento y se pone a meditar en eso. No lo haga. Échalo enseguida. Échalo al abismo en el nombre de Jesucristo. Por eso debemos renovar nuestra mente. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, versículo 22 al 24. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Es tan importante cuidar nuestra mente, mis amados. ¿Qué está pensando nuestra mente? Nosotros rápido tenemos que mirar, chequear nuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, vida pasada, antes de Cristo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renuévate el alma. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre, vístete de la palabra de Dios. Aprendamos a llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Solo así nuestra mente estará guardada y protegida por su palabra. Los actos correctos de nuestra vida son el resultado de pensar correctamente. Sí, hermanos, pensemos. Son el resultado de haber pensado correctamente. Vamos a ver Romanos 12:2. No podemos pensar como el mundo piensa. No. No podemos imitar al mundo. Y dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vieron que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros? La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Si no cambias tu conducta, o sea, tu conducta no cambiará hasta que cambien tus pensamientos. Primero es pensar rectamente, y ante este buen pensamiento le siguen las acciones rectas. Pensamos bien, actuamos bien.
No crea que actuamos mal porque pensamos bien. No, no, no. Si pensamos mal, vamos a actuar mal. Y cuando actuamos bien, es producto de lo que hemos pensado bien. Que nuestra mente está limpia. Y cuando está limpia, damos gloria a Dios. Y cuando está sucia nuestra mente es porque hemos actuado mal. Entonces es una alarma. ¿Qué hice? Hice mal. Actué mal. ¿Por qué? Porque pensé mal. Mi mente está sucia. ¿Sí, amados? ¿Sí? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Primero es pensar rectamente y ante este buen pensamiento le siguen las acciones rectas. Ahora, ¿cómo pensamos correctamente? Vamos a la palabra, porque solamente allí encontramos los pensamientos de Dios. Amén. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Gloria al Señor. Y dice así, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está todo esto. Y todo esto encontramos en la palabra, porque todo esto viene de la mente de Dios. Y eso es lo que nuestro Padre quiere, que tengamos la mente de Cristo pensando en todo lo bueno que hay en su palabra. Gloria al Señor. Vemos entonces que el fruto de la conducta correcta es el pensar correctamente. Nuestra mente debe permanecer en Cristo siempre. Tenemos que obedecer su palabra y esa palabra guardará nuestros pensamientos. Porque la palabra de Dios es santa. Es como una espada de dos filos que va a cortar todo mal pensamiento que quiera llegar a invadir su territorio. Es un intruso y lo expulsa enseguida. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios en nuestra mente guardará todos nuestros pensamientos. Todo. Guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, hermanos. Qué maravilloso. Es imposible, amados hermanos, cambiar de conducta sin cambiar primero la manera de pensar. Esto lo estamos comprobando aquí. Es imposible cambiar de conducta si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. Ya que es en la mente donde jugamos con el pecado. Es en la mente aquí. Es que se juega con el pecado. Vamos a ver en Santiago 5:13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. O sea, la mente es traicionera. ¿Sí? Cuando la tenemos vacía de la palabra de Dios. Dice así, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia mente. Usted almacenó malos pensamientos, vio algo en la calle que le gustó y él está pensando en eso, entonces está siendo seducido. ¿Sí? Repito, el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, ese mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Después que se llega a realizar ese hecho, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí no es la muerte física, sino la muerte espiritual. O sea, automáticamente quedamos separados de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pedir perdón, arrepentirnos y no volver a hacer lo mismo. Porque no vamos a jugar con el pecado. ¿Sí? Esto es lo que pasa, hermano. Por eso, la mente hay que cuidarla mucho. Entonces vemos que la acción correcta comienza con un pensamiento correcto. ¿Cómo piensa Dios? ¿Queremos pensar como Dios? Pues comencemos a escoger los pensamientos de Dios y a archivarlos aquí. Es fácil. Cojamos versos de la palabra y llenemos nuestra mente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tantas cosas, hermano, tantos versos maravillosos que hay en la palabra del Señor para alimentar nuestra mente, hermanos. Cuando se nos va el sueño, cuando estamos viajando, cuando estamos trabajando, usted esté pensando, meditando en esos versos. No deje que su mente se vacíe. No. Estemos meditando en esa palabra, llenándola de versos, llenándonos de pensamientos de Dios. Entonces, allí, si realmente, legalmente, estamos teniendo la mente de Cristo, porque estamos alimentándola con su palabra. Sí, amados. Tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad. Significa el poder valorar lo que a Él le gusta y lo que le disgusta. Ver las cosas como las ve Dios, no como las vemos nosotros. Porque Dios es santo. Amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. ¿Qué aborrece el Señor? El pecado, pues. Pues también nosotros tenemos que ser aborrecedores del pecado, de todo lo malo, para poder ser imitadores de Cristo. Para poder ser realmente hijos de Dios. Sí, mis amados. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente ocupada con la palabra? El Señor nos dice en Josué 1:8. Josué 1:8. El quinto libro de la Biblia. Josué 1:8. Como en ese tiempo habían solamente 5 libros, pero ahora está toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Entonces le vamos a decir así: nunca se apartará de tu boca este libro, que es la Biblia. Nunca debe apartarse de nuestra boca la Biblia, lo que dice la Biblia.
sino que de día y de noche meditarás en ella, en la Biblia. Meditarás en él, dice, claro, es el libro. Para que guardes y hagas conforme, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si Dios dice que todo nos va a salir bien, es porque nos va a salir bien. Pero tenemos que cumplir eso. Nunca podemos dejar la palabra de Dios de pensarla, de meditarla, de hablarla. Si estamos despiertos, pues tenemos que hablarla. Pero si estamos dormidos, nos acostamos meditándola y hasta de noche soñamos con la palabra. De manera que nunca se apartó de nuestra boca la palabra de Dios y entonces todo nos va a salir bien. Colosenses 3:10 para terminar. Colosenses 3:10. Gloria al Señor. Entonces, como nuevas criaturas que somos en Cristo, tenemos que vestirnos del nuevo ropaje que tenemos, que es el espiritual, el ropaje espiritual, el más valioso. Porque los demonios, si nos ven bien vestidos físicamente, les da lo mismo que andemos desnudos o como sea. Mal vestidos no le importa. Pero si nos ve bien vestidos con la coraza de justicia, si nos ve bien vestidos con el poder de Dios, que es su palabra, ahí nos va a respetar. Y si nos ve mal vestidos, desprotegidos, vestidos como un mundano, nos va a atacar. Porque dice, no, este es pan comido, este me lo como yo rápido. Lo dice aquí, y revestido del nuevo hombre, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra alma, nuestra capacidad de razonar, nuestro pensamiento debe irse renovando cada día con la palabra de Dios, hasta llegar al pleno conocimiento de quiénes somos en Cristo, mis amados. Eso es muy importante. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero los demonios, ellos lo conocen, ellos nos conocen. Y da testimonio a gente de que si somos de Dios o no somos de Dios. Y si no somos de Dios, Él mismo se encarga de tirarnos lodo y decir, mira, este hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por eso tenemos, hermanos, que cuidar nuestra mente, cuidar nuestra vida espiritual. Porque mientras tengamos nuestra vida limpia, tendremos autoridad para hablar la verdad. El día que nuestra vida se quiera ensuciar, vamos a perder esa autoridad. Sí, amados. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra bendita, por tu palabra santa. Padre mío, gracias por la instrucción de este día, Señor, que tú nos has enseñado a cuidar nuestra mente, cómo limpiar nuestra mente, cómo protegerla con tu palabra. Señor, cómo mantener activa nuestra mente. Perdónanos, Padre, porque cuántas veces nos hemos descuidado de cuidar nuestra mente. Cuántas veces hemos dejado aterrizar, Señor, pensamientos del enemigo en nuestras vidas, de enojo, de tantas cosas, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos públicamente, Señor. Reconocemos nuestros errores, Señor, Padre, y te pedimos ahora, porque por el medio del Espíritu Santo, que nos vaya transformando al nuevo hombre. Desechamos toda malicia,
Desechamos todo pensamiento malo que haya en nuestra mente, Señor. Y pedimos que tu palabra y el Espíritu Santo hagan una limpieza en nuestra mente, Señor, para que podamos tener legalmente, para que podamos tener vitalmente la mente de Cristo en nosotros, agradándote a ti, Padre Santo. Sí, Señor, queremos tener tus pensamientos, Señor, en nuestra mente, no los pensamientos del mundo. Queremos tener tu pensamiento en nosotros para hacer tu voluntad, para pensar como tú piensas, Señor, para actuar como tú actúas, para, Señor, amar lo que tú amas y para aborrecer lo que tú aborreces, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar tu justicia y a aborrecer la maldad. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias por mis hermanos, Señor, que todos hemos sido edificados juntamente por tu palabra. Hemos sido edificados, consolados y exhortados, Señor. Hemos sido alimentados por este alimento celestial, Señor, para crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, para ya no dejarnos, Señor, engañar por los malos pensamientos, sino que nuestra mente esté activa, despierta, Señor, tomando control, Señor, de todo lo que cae en esa mente y desechando todo lo malo, Señor, y aceptando solo lo bueno. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, por sus vidas, por sus hogares, por sus familias, Señor, por sus trabajos, sus negocios, Señor, sus estudios, Señor. Padre Santo, los bendigo en el nombre de Jesucristo, Padre. Te pedimos cada día, Señor, más hambre y sed de tu palabra, Señor, para tener esa intimidad contigo todos los días, Señor, porque te anhelamos, Señor, acercarnos más a ti, Padre, porque estamos en tiempos peligrosos donde tenemos que buscar tu presencia, buscar tu refugio, Señor, cada día más y más, Señor, para ser fortalecidos por el poder de tu fuerza. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por mis hermanos. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.